En este vídeo vamos a ver cómo podemos utilizar MSF Venom. Ya hemos hablado muy por encima qué era esto de MSF Venom, pero básicamente decir que es una funcionalidad relativamente reciente que añadió Metasploit y que lo que hace es unificar dos funcionalidades anteriores, que era MSF Payload, que servía para la generación de payloads directamente. ¿Esto qué sentido tiene? Pues por ejemplo imaginaros que en vez de querer lanzar un exploit, queréis tomar el control de un equipo, ¿vale? Pero ese equipo no tiene vulnerabilidades públicas. ¿Qué ocurre? Nosotros podríamos generar el payload, por ejemplo, generar un payload de meterpreter, ¿vale? En un punto .exe, y de alguna forma, veremos muchas más adelante de ingeniería social, forzar al usuario a que ejecutara ese punto .exe, ¿vale? Ese punto .exe realmente la finalidad que tiene es cargar el payload, en este caso sería meterpreter, en el equipo del usuario para poder tomar control de él sin necesidad de tener ninguna vulnerabilidad, ¿vale? Entonces, para eso era la funcionalidad, digamos, la funcionalidad MSF Payload, ¿vale? Que era para generar payloads únicamente. Y luego teníamos MSF Encode, que para lo que servía es para encodear o para ofuscar esos payloads. ¿Por qué? Porque MSF Payload los generaba directamente. Y obviamente esos payloads ya generados tenían firmas puestas por los antivirus. Entonces, si el equipo en el que íbamos a ejecutar el payload en un punto .exe, por ejemplo, tenía antivirus, lo iba a identificar rápidamente. En cambio, MSF Encode lo que hace es mutar el código, ofuscarlo, etc. Vale, pues bien, MSF Venom ha unificado esas dos funcionalidades y podemos realizar ambas llamando directamente a MSF Venom, ¿vale? Que es en modo cliente. Es decir, tenemos que utilizar MSF Venom. Si ponemos "-h", vamos a ver todas las opciones que tiene. Sí que tarda un poco, porque realmente siempre que llamáis a algún programa MSF, como MSF Venom, MSF Payload, MSF Encode y demás, lo que hace es cargar brevemente Metasploit primero y luego ya mostrar la información. Entonces tarda un poquito. Bueno, aquí tenemos todas las opciones, ¿vale? Vamos a configurar, para hacer esta prueba, un payload de Meterpreter, ¿vale? Que esté encodeado y vamos a hacer que se lo descargue el XP, ¿vale? Esto vamos a simular lo que sería un escenario de ingeniería social, aunque posteriormente veremos escenarios bastante más trabajados y que realmente tienen más probabilidades de éxito. Bien, pues vamos a poner MSF Venom. Lo primero vamos a indicar con "-a" la arquitectura, un x86, ¿vale? Para decir que es de 32, platform, ¿vale? Con platform vamos a indicarle la plataforma, ¿vale? Aquí lo tenemos, platform, ¿vale? En este caso Windows. Con "-p vamos a indicarle el payload, ¿vale? El payload realmente lo podéis sacar una de dos, directamente con Metasploit, ¿vale? Como de hecho vamos a abrirnos aquí una, una pestañita, una ventana más. Y vamos a cargar MSF Console. Bien, en este caso ya sabemos, por pruebas que hemos hecho anteriormente, que es Windows, Meterpreter, Reverse, TCP, ¿vale? Ahora tenemos que indicarle las opciones, ¿vale? Recordar, en este caso, si es una conexión inversa, tenemos que definirle. No necesitamos definirle el rhost, ¿vale? El host remoto, porque en este caso no le vamos a lanzar eh, digamos, ningún exploit. Sencillamente queremos que el usuario ejecute este payload y nos mande la conexión inversa. Por lo tanto, tendremos que indicarle solo lhost, poner nuestra dirección IP y lport, para indicarle a qué puerto se tiene que conectar. Bien, una vez hemos definido esto, es cuando podemos utilizar las funciones de encode, ¿vale? Que serían estas, ¿vale? El tipo de encodeado. Entonces vamos a poner x86 Shikata ga Nai, que es uno de los encoders más conocidos que tiene Metasploit. Luego con el "-b vamos a indicarle que no utilice el bad character 00, ¿vale? Para evitar problemas, ¿vale? Bad charge. Normalmente cuando pone el 00 es posible que se corte lo que sería el payload y no lo ejecute entero. Pero bueno, bien. Con "-i vamos a indicarle la cantidad de iteraciones. Porque bueno, realmente esto podemos quitarlo porque no pasa nada tampoco. En este caso no va a pasar nada, ¿vale? Pasaría si lo estuviéramos generando para un archivo C, para un archivo Python, etc. Con el "-f le vamos a indicar qué tipo de fichero queremos crear, ¿vale? Y luego ya
con el menos O, le vamos a indicar cómo se va a llamar. Vale, esto lo que está haciendo es crear un Meterpreter Reverse TCP para un Windows de 32. Y realmente el payload de Meterpreter lo va a configurar para que se conecte a nuestra dirección IP y a este puerto. Vale. Y va a utilizar Sikataganai Weba. Y algo he puesto yo mal. Meterpreter Invalid Payload Selected. A ver, vamos a comprobar. Que puede ser por la... Si os fijáis, ese es el problema de utilizar todo esto en modo cliente, que a veces tarda un poquito, ¿vale? Porque al final tiene que cargar parte del módulo de Metasploit, ¿vale? Y va un poquito más. Sí, era por esto, ¿vale? Que no se puede poner al principio la barra, ¿vale? Bien, esto lo que ha hecho es crearnos un test.exe. Aquí lo tenemos, ¿vale? Entonces, este ejecutable tiene esa funcionalidad que acabamos de decir. Bien, ¿qué ocurre? Si esto se lo pasamos a un usuario y el usuario lo ejecuta, el equipo de ese usuario se va a conectar a nosotros, pero nosotros no vamos a tener forma de recibir la conexión. ¿Cómo hacemos esto? Pues bien, Metasploit tiene digamos, un listener para que nosotros nos podamos poner a la escucha sin necesidad de lanzar el exploit. Para ello utilizamos useExploit multi-handler, ¿vale? Esto si damos a Show Options no va a tener ninguna opción porque realmente esto no va a lanzar un exploit, sino que va a poner a la escucha Metasploit para lo que nosotros le digamos. Entonces nosotros seleccionamos Set Payload Windows Interpreter Reverse. A ver, que esto va con calma. A veces lo del tabulador en Metasploit se lo toma con mucha calma. Vale, Interpreter Reverse TCP. ¿Vale? Ahora le damos a Show Options y aquí ya sí vemos que nos está pidiendo lhost y en caso de lport ser por defecto o no. En este caso nosotros no lo hemos dejado por defecto porque en este caso hemos puesto el 4445. Entonces tendríamos que definir set lhost como el 10.1.1.22 y set lport como el 4445. ¿Vale? Bien, si lanzamos esto y hacemos un exploit, lo que va a hacer es poner Metasploit a la escucha de que le llegue alguna petición de conexión inversa con este payload, ¿vale? Que es básicamente lo que hemos hecho. Entonces, ahora vamos a hacer la prueba de pasarle el test.exe al Windows XP. Para ello, vamos a subirlo, o sea, vamos a habilitar el servicio web, ¿vale? Lo vamos a subir ahí y vamos a forzar a que el Windows XP se lo descargue. Entonces, copiamos test.exe a var www. Vale, aquí vemos que lo tenemos. Bueno, vamos a moverlo a HTML. Vale. Bien, aquí lo tenemos. Vamos a cambiarle los permisos con chmod para que no haya ningún tipo de problema. Perfecto. Y ahora habilitamos el servicio de Apache 2 Start. Perfecto. Y ahora vamos a ir a nuestro Windows XP. Vamos a conectarnos a Firefox. Y vamos a vamos a descargárnoslo y vamos a ejecutarlo. Obviamente esto no sería así de simple, ¿vale? Si quisiéramos hacer algo en la máquina de un usuario, realmente tendríamos que engañarlo, tendríamos que hacer algo de ingeniería social, que veremos más adelante en el módulo de ingeniería social, ¿vale? Si os fijáis, aquí ya lo tenemos, lo que hacemos es guardamos el archivo, ya nos ha guardado el archivo, y vamos a ponernos esto aquí para poder ver realmente si se conecta o no. ¿Vale? Ya nos ha guardado aquí el test. Lo ejecutamos, ejecutar, y si os fijáis, ya tenemos la sesión de Meterpreter abierta. Y aquí no ha pasado nada. ¿Qué es lo que ocurre? Que al usuario realmente no se le ha abierto ninguna pestaña, porque este ejecutable, la única funcionalidad que tiene es tomar control del equipo. Entonces, si nosotros aquí hiciéramos sysinfo, pues veríamos que ya tenemos control del sistema y que estamos como usuario SOC, ¿vale? Pero bueno,
Esto veremos en módulos, o sea, en vídeos posteriores, cómo podemos elevar privilegios, cómo podemos sacarle más jugo realmente a Meterpreter. Pero bueno, la cuestión es que ya hemos logrado ejecutar nuestro payload en un sistema sin la necesidad de haber ninguna vulnerabilidad en él. La idea sería una de dos: o lanzar algún tipo de escenario de ingeniería social, ¿vale? Que realmente se currara más, es decir, que esto no fuera solo un ejecutable que tiene el malware, sino, o, digamos en este caso, el payload de Meterpreter, sino que este ejecutable esté mezclado con otro. Es decir, unificar dos ejecutables en uno solo y que en este caso Meterpreter se ejecutará por debajo. De esa forma el usuario estaría utilizando el programa real y por debajo se estaría utilizando Meterpreter. Pero bueno, estas son acciones un poquito más avanzadas que veremos más adelante. En este caso, ya hemos visto que podríamos tomar control del sistema sin además, sin que nos apareciera nada raro. Es decir, nosotros podríamos seguir utilizando el sistema, pensar que no ha pasado nada y que sencillamente sea algún error que no funciona correctamente el ejecutable, cuando realmente tenemos control del equipo. Así que nada, de esta forma podríamos utilizar MSF Venom, ¿vale? Realmente MSF Venom tenéis aquí muchas más opciones con las que podríais jugar. Podríais meterle cualquier tipo de payload, definir las acciones, podéis meterle otros encoders, podéis hacer, bueno, un poco lo que queráis. Este sería el escenario más básico, donde hemos cargado este módulo de Meterpreter. Así que nada, cualquier duda que tengáis, escribidme por correo y no os preocupéis que veremos todo esto un poco más en detalle más adelante, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.